Libro de Miqueas. Gracias, mi hermano. Miqueas es uno de los profetas menores. Y siempre que hablo de los profetas menores digo, no es que Dios lo usaba menos que a los otros profetas. Se llaman profetas menores por el tamaño de los escritos que tenemos de ellos. Simplemente. Pero el profeta Miqueas es contemporáneo con Isaías y con Oseas. Así que estuvieron más o menos para el mismo tiempo profetizando. Y el profeta Miqueas, específicamente, cuando leemos el capítulo 1, vemos que el profeta Miqueas tanto le profetizaba al reino del norte, porque ya estaba dividido Israel en el reino del norte y el reino del sur. Israel en el norte con Samaria como su capital. Y el reino del sur, el de Judá, con Jerusalén como su capital. Y a diferencia de Isaías, que era un profeta que vivía dentro de la ciudad, tanto Oseas como Miqueas vivían en el campo. Así que ellos tenían otro tipo de personas al que ellos le hablaban inmediatamente, pero también hablaban y profetizaban directamente a la ciudad. Y Miqueas vivió en el espacio de 3 reyes que pasaron. Y ustedes, si han leído el Antiguo Testamento, saben que esos reyes se levantaban. Y la palabra dice, y se levantó este rey y hizo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero también habían otros que se levantaban que decían, y este hizo lo malo delante de Jehová. Y el profeta Miqueas, cuando está escribiendo y dando esta profecía, estaban saliendo de uno de esos reyes malos que hacían lo malo delante del Señor. Había un periodo de intensa injusticia social, había corrupción por todos lados, incluyendo dentro de la religión, incluyendo dentro de la misma religión. Así que yo quiero rapidito ir por unos versos para que ustedes tengan el contexto y pueda tener una idea de lo que estaba pasando cuando el profeta Miqueas estaba profetizando y dando estas palabras. Mira lo que dice Miqueas 2, del 2 al 3, y voy a leer en una versión actualizada para que sea un poquito más fácil de comprender. Dice Miqueas 2, del 2 al 3, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer, tempranito se levantan y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Miqueas 6, 10 al 12. Dice, ¿qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? Porque cogían las pesas y las alteraban para entonces cobrar más. Alteraban las pesas. ¿Cómo podré entonces tolerar a tus mercaderes que usan esas balanzas y esas balanzas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir verdad. Uy. El capítulo 3, del 9 al 11. Y aquí van los líderes de la iglesia. Escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción.
Ustedes gobernantes toman decisiones con base a sobornos. Ustedes sacerdotes engañan las leyes, enseñan las leyes de Dios solamente por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Uy. Y Miqueas 7:3 dice, en los escritos originales, hablando acerca de todas estas personas: ambas manos son diestras para hacer el mal. Lo que está diciendo, esta gente es ambidiestra para hacer el mal, porque yo soy derecho, yo puedo escribir y hacer 20 cosas con la derecha, pero con la izquierda escribo como si estuviese aprendiendo a escribir ahora. Y no tengo la misma fuerza, no tengo la misma habilidad en mi mano izquierda. Si usted, por lo contrario, es zurdo, pues usted con su mano izquierda es que tiene la fuerza y la habilidad, ¿no? Y está el ambidiestro que puede quizás manejar las dos. Pues el profeta estaba diciendo, esta gente es ambidiestra, pero para hacer el mal. Y cuando leemos esto, tanto del gobierno como estaba hablando, y de la iglesia, parecería que yo, en vez de abrir la Biblia, estaría abriendo los periódicos, ¿verdad? Las noticias del día, las noticias de la semana. Porque es bastante similar a lo que nosotros vivimos hoy, aquí. Cuando habla de la iglesia, parecería también que está hablando de algunas iglesias en nuestro tiempo, donde las personas tienen que pactar un pacto de dinero con Dios para que entonces así Dios lo bendiga. Yo doy dinero al profeta para que el profeta me pueda dar una buena palabra para mí. Y usted ve, yo lo vi en persona, que para recibir palabra venían corriendo y dejaban ofrendas grandes en las escaleras de la plataforma para que el profeta que estaba allí pusiera las manos sobre ellos y le diera una palabra. Como si el evangelio de Jesucristo o como si la palabra del Señor tuviera algún precio. Como si pudiéramos comprar unción y poder del cielo. Usted sabe que eso no se puede hacer. Y ante esta realidad que estaba viviendo este profeta, hace una pregunta que posiblemente muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y algunos posiblemente la hacen sinceramente porque tienen en su corazón agradar a Dios y dicen, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo quiero agradarte. Yo quiero caminar para ti. Yo quiero caminar en tu voluntad. Quiero hacer todo aquello, Señor, que a ti te agrada. Hay otros que posiblemente lo dicen de una forma retórica, no esperan una respuesta. Ay Dios, ¿qué tú querrás de mí? Pero no quieren una respuesta. Ellos quieren seguir viviendo según su propia manera de pensar. Que Dios no se meta ahí. Y lamentablemente hay otros que ni siquiera quieren preguntarlo. Y la razón por la que no quieren preguntarlo es porque no están dispuestos a escuchar de Dios algo que ellos no quieren obedecer. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en este pasaje el profeta
va a comenzar a contrastar una práctica religiosa con lo que verdaderamente Dios está pidiendo de nosotros. Porque es muy fácil. Nosotros podemos enfocarnos en expresiones de servicio, de fe. Pero la palabra de Dios hoy nos va a enseñar que el deseo de Dios va mucho más allá. Mucho más allá. Así que lo primero que encontramos es una pregunta que tiene el propósito de sacudir y estremecer el corazón de todos nosotros. De aquellos que la estaban escuchando allá, pero también de nosotros. Y ahorita Javi dijo algo parecido. Cuando decía que necesitamos buscar a Dios, necesitamos honrar a Dios. Y que Dios estaba sacudiendo los corazones de nosotros. En todas las prédicas que se están llevando de piedad y obediencia. Y esta primera pregunta nos llama a nosotros a la reflexión. Y dice, ¿con qué me presentaré? ¿Con qué yo me voy a presentar ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué yo tengo que hacer para agradar y honrar a mi Dios? ¿Qué yo tengo que hacer para yo estar cerca de Él? Es una pregunta genuina. Es una pregunta importante. Y el profeta comienza a plantear unas posibilidades que en forma de pregunta que posiblemente para la mente del judío en ese tiempo, que estaba acostumbrado a la ley y a los sacrificios, podía ser era como la respuesta correcta. Así es que yo me puedo presentar ante Jehová porque esto está establecido en la ley, que así es que vamos a hacer y así nos acercamos al Señor. Nosotros tendríamos algunos otros listados de cosas que nosotros pensamos que esta es la manera que Dios se agrada. Y esas preguntas nos llevan a Levítico, principalmente a las ofrendas quemadas. Esas ofrendas eran voluntarias. Y esas ofrendas se hacían como un acto de adoración, devoción y compromiso con Dios. Adoración, compromiso con Dios. Y también se hacía para la purificación y expiación de pecados involuntarios. Vaya haciéndose la figura en su cabeza. Y entonces comienza a hacer unas preguntas el profeta. Y dice, ¿se agrada el Señor de millares? Perdón, me adelanté. ¿Me presentaré delante del Señor con holocaustos? ¿Con la ofrenda quemada? ¿Que es todo para el Señor? ¿Me presentaré a Él con becerros de un año? Y esto va directamente al sacrificio que se hacía, no tanto de holocausto, porque el holocausto era que tenía que estar el fuego encendido todo el día, y se hacía un sacrificio por la mañana y se hacía un sacrificio por la tarde, y ese fuego se mantenía todo el tiempo encendido. Pero usted sabe que había ciertos tipos de sacrificios, unos que se hacían una vez al año, unos que se hacían cada 7 años. Ellos tenían muchos sacrificios que envolvían estos becerros. Y algunos de estas ofrendas, porque son ofrendas, se podían presentar de 7 días. Pero si tú estabas un año completo atendiendo el becerrito, tenía que ser limpio, no podía tener mancha y tenía que ser perfecto. Dios exigía que fuera perfecto. Así que en ese año tú tenías que cuidar que ese becerrito, que ese carnerito no se fracturara una pata, no se pinchara y se dañara un ojo,
Así que había mucho sacrificio envuelto en la crianza de este becerro. Por eso el profeta dice, hablando de esto, vamos a ofrecer un becerro de 1 año. Voy a hacer el sacrificio por ofrecer esta ofrenda que agrada a Dios. Si no es así, vamos a subirlo un poquito más. Se agrada el Señor entonces de millares de carneros. La ley exigía 7 para los sacrificios de las fiestas. Eran 7 carneros. Y él dice, me voy a ir mucho más allá para agradar a Dios y no voy a sacrificar 7. Voy a sacrificar millares para conseguir el favor de Dios. Si no, entonces miriadas o 10,000 ríos de aceite. Y usted tiene que entender que el aceite, por lo menos en el holocausto, era en la ofrenda de las harinas que se usaba el aceite. Y no era mucho aceite. Los otros usos del aceite eran directamente en el templo, directamente en la tienda del Señor. Y ellos dicen, no es poco aceite, 10,000 ríos de aceite. Sigo subiendo la vara, sigo subiendo mi sacrificio, sigo subiendo lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Aún más allá, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto era una práctica prohibida para el pueblo. El Señor no aceptaba sacrificios humanos. Pero Él dice, si tuviese que llegar a dar hasta mi propio hijo en sacrificio para agradar a Dios, hasta ahí podría llegar. ¿Y por qué Él está poniendo esto? Y cada vez como que sube más y exagera cada vez más. Porque esta gente, de los que usted leyó, que leímos juntos, de todas las cosas que estaban haciendo, ellos hacían toda esta maldad, pero después iban a ofrecer holocausto ante el Señor. Y Dios entonces se va a agradar de mí. A pesar de lo que estoy haciendo, Dios se va a agradar de mí porque yo estoy presentando holocausto. Con mi corazón sigue dañado. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que estoy haciendo y voy a continuar haciéndolo. Pero yo apaciguo a Dios con un buen sacrificio. Y mientras más grande lo dé, mejor. Porque Él se va a agradar de mí. El problema era que no eran las ofrendas, era su corazón. Era su corazón que estaba dañado por el pecado. Y el propósito de esta palabra era confrontar a ese pueblo y confrontarnos a nosotros con un mal que es demasiado común. Creer que nosotros podemos vivir en pecado. Creer que nosotros podemos vivir fríos o lejos del Señor. Y pensar que aún así Él se va a agradar de nosotros si nosotros cumplimos con algunos ritos espirituales. Él se va a agradar de mí porque yo vengo los domingos a la iglesia. Porque yo estoy los viernes en los cultos de oración y no me pierdo una casa de oración tampoco en la semana. Yo estoy cumpliendo. Haciendo un checkmark y estoy cumpliendo. Miqueas conocía todo ese mal que hacía el pueblo. Sabía que su amor genuino no era Dios. Su corazón estaba lejos de Dios.
Cada una de estas preguntas que hace el profeta son un acto de adoración. Pero al final, la conclusión es que esa no era la manera correcta de agradar a Dios. Porque Él está más interesado de lo que nosotros somos que de lo que nosotros hacemos. Él está más interesado en tu corazón. En lo que podamos hacer por fuera, Él no está tan interesado. Él está interesado de quién Él es en ti por dentro. Y servir no es malo, mi hermano. Usted puede servir en la casa del Señor y es bueno. Dios nos llama a congregarnos. Venir a la casa del Señor es bueno. Es bueno. Todas estas cosas son buenas. Pero aunque nosotros nos gastemos haciéndolo, desgastándonos en el servicio a Dios, pero descuidando nuestra relación con el Dios que decimos que estamos sirviendo. Lo primero es que no amamos lo que Él ama. Porque nuestra relación con Dios es la que nos hace amar lo que Él ama. Y entonces tú puedes servir con el corazón correcto, porque estás amando a la iglesia como Dios la ama. Estás amando al inconverso, al que se pierde, como Dios lo ama. Si lo hacemos de una manera automática y nuestro corazón no está donde debe estar, este servicio, lo que hacemos, nos ciega a la realidad, posiblemente de nuestra frialdad espiritual. Nos envuelve en esa justificación de la condición de nuestro corazón, que nunca va a ser aceptada por Dios. ¿Qué le dijo Samuel a Esaú cuando ofreció un sacrificio y desobedeció en ese sacrificio? Samuel 15:22, 1 Samuel. Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En una versión más actualizada, mira cómo lo dice. Dice: más le agrada al Señor que tú lo obedezcas, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios de grasa y de carneros. Vale más obedecerlo. La prédica que lleva el pastor Gadiel habla de la piedad y cómo la obediencia al Señor nos lleva a poder vivir una vida piadosa. Y cada vez que hablamos de temas como este, que no son fáciles, que el Señor está confrontando muchas áreas de nuestro corazón, y mucha gente dice: pero pastor, ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto? La buena noticia es que en su infinita gracia y su misericordia el Señor ha permitido que el evangelio llegue a nosotros. Que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar, para presentarnos ante su presencia, para agradarle y para poder adorarle. Por eso el profeta dice: oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. Yo te he declarado lo que es bueno. Y si esto fue una verdad para aquellos que escucharon las palabras del profeta, que todavía la revelación no estaba completa, la revelación de Cristo, imagínese a usted y a mí, que ya tenemos la revelación completa de Cristo en su palabra.
si buscamos lo que Él ha declarado en su palabra, si buscamos entonces ahí, podemos saber lo que realmente Él demanda de nosotros. Podemos saber cómo nos podemos acercar a Él y honrarle, agradarle. Cómo nos podemos acercar a Él y adorarle. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? El verso 8 lo dice. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa ante el Señor. Hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia es vivir rectamente, conforme a la palabra de Dios. Tratar a los demás como Cristo nos trató a nosotros. Y por eso la importancia de poder leer, estudiar y memorizar la palabra del Señor. El pastor dijo que teníamos que leer, estudiar y memorizar. Y después dijo que teníamos que meditar también en la palabra del Señor. Porque es ahí que nosotros aprendemos, conocemos cómo nosotros nos debemos conducir. ¿Qué debemos hacer? Por eso también la importancia de buscar al Señor en oración, las disciplinas espirituales. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Que todos los días podamos ser llenos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Esa justicia es reflejo del carácter de Dios. Así que hacer justicia es reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Amar la misericordia, dice después. Y fíjese que no dice hacer misericordia. Dice amar la misericordia. Así que yo tengo que amar, hacer la misericordia, no simplemente hacer misericordia. Amar, hacer esa misericordia. Y esta palabra aquí, hebrea, no sé si la estoy traduciendo bien, Chesed, no sé si se traduce así. Chesed o Chesed, que se traduce como un amor leal, como una bondad constante. Habla entonces de fidelidad. Habla entonces de compasión. Cuando nosotros vamos a Kemuel, estamos mostrando que Dios ha sido fiel y estamos mostrando la misma compasión que Dios tuvo con nosotros. Nosotros estamos mostrando esa misma compasión con esa gente que está allí. Dios nos llama a mostrar esa misma misericordia. Ten misericordia de otros como yo tuve misericordia de ti. Ten gracia y compasión hacia los demás. Es mostrar bondad. Esta es la parte difícil. Es mostrar bondad aún a aquel que no se la merece. Ay. Ahí podemos decir como es. Aleluya. Aleluya. Debemos mostrar bondad aún a aquel que no la merece. ¿Cómo así? Porque Dios mostró su bondad para mí. Dios mostró su bondad para ti, aun cuando tú no tampoco te la merecías. Hay un pastor de la República Dominicana que dijo acerca de la misericordia. Dice, la misericordia tiene el poder de sanar, restaurar y fortalecer
a los abatidos, a los enfermos o simplemente a cristianos que se sienten caídos. La misericordia fortalece la comunión y la confianza entre el que la da y el que la recibe. Por eso Dios nos está llamando: ama la misericordia, ama la misericordia. También nos dice: humíllate ante tu Dios. Y para humillarse ante nuestro Dios, primeramente nosotros tenemos que saber dónde estamos nosotros, quién es Él y quiénes somos nosotros. Que nosotros somos personas falibles, que no somos infinitas, somos personas que fallamos, somos personas infieles. Pero que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios infinito, que Dios es un Dios todopoderoso, que Él es grande en misericordia, que Él es grande en amor. Y cuando yo puedo pararme delante del Señor y reconocer quién soy yo y quién es Él, ahí entonces yo puedo reconocer que ese soberano, ese Dios grandioso, maravilloso, que me miró con ojos de misericordia cuando mi vida, cuando yo no estaba vivo, cuando estaba muerto en delitos y pecados, y me rescató para una vida y vida en abundancia. Ahí entonces yo puedo decir: Señor, realmente yo no puedo caminar esta vida, yo no puedo caminar por lo que tú has trazado para mí. Me parece difícil, en mis fuerzas posiblemente no lo voy a poder hacer, pero cuando yo camino humillado ante mi Dios, yo estoy reconociendo que no es mi fuerza, no soy yo, es que yo dependo totalmente de mi Dios. Que yo sé que si yo no estoy pegado a Él cada minuto de mi vida, yo voy a desfallecer. Yo reconozco que la justicia proviene de Él, no proviene de mí. Caminar humildemente significa confiar en su dirección, confiar en su voluntad por encima de la nuestra. Es reconocer mi limitación y que sin Él no soy nada. Humillarme ante el Señor también significa que yo voy a vivir para obedecerle. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. 3 principios: justicia, misericordia y humildad. Y Miqueas nos recuerda que Dios desea un corazón que lo busque por encima de todo. No a través de rituales vacíos, ofrendas extravagantes como nos presentó, sino a través de un corazón transformado que refleje entonces esa justicia, esa misericordia y que viva humillado ante Él. Por eso entonces nosotros tenemos que ir al Evangelio. Tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que conocer qué es este Evangelio. Porque si vamos a hablar de humillarse, dice: Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló primero. Si vamos a hablar de justicia, Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Porque nuestro juicio de muerte, nuestra pena de muerte fue sobre Él. Ahora la justicia que se recibe por la fe es aquella que no es nuestra, sino es de Cristo. Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es nuestro modelo de justicia. También dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nuestro ejemplo de misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por gracia sois salvos. Por eso es que estas demandas solamente las podemos alcanzar a través de Cristo. No hay manera que nosotros podamos acercarnos a Dios y agradarle. No hay manera que nosotros nos podamos acercar a Dios y adorarle de la manera correcta si nosotros no conocemos a nuestro Dios. Hay muchas personas que dicen, no, es que cada cual le sirve al Señor como entiende y como quiere. Yo busco a Dios a mi manera. Y les voy a poner un ejemplo, a ver si me sale. Esa parejita hermosa que está ahí, Sara y Javi. Yo quiero agradarle a Sara y Javi. Ellos yo los veo, ellos son tan buenos, ellos son tan dulces. El que los conoce sabe que son así. Ellos son tan buenos y tan dulces. Yo quiero agradarlos. Así que yo los voy a invitar a mi casa. Y les voy a hacer un churrasco de 16 onzas. Y les voy a meter unas costillitas a la barbecue. Y un arroz con longaniza. Porque yo quiero agradarle a ellos. Yo estoy escuchando mucha risa. Y yo sé por qué muchos se ríen, los que lo conocen. Quizás mi papá que está allí no sabe por qué habrá tanta risa. Ellos son veganos. Ellos no comen carne. ¿Cómo yo pretendo agradarle a ellos a mi manera sin dedicarme a conocer quiénes son ellos, qué les gusta a ellos, para entonces yo invitarlos a mi casa y en vez de tener el churrasco, quizás tenerle una lasaña vegetariana? O 6 de brócoli, dicen ahí. Parece jocoso, ¿verdad? Pero sabe que a veces nosotros hacemos eso con Dios. Y pretendemos acercarnos a Dios y agradarle a nuestra manera. Y no buscamos conocer
¿qué es lo que pide Él de mí? ¿Qué es lo que está mandando a Él de mí? ¿Qué está demandando Él de mí? Para que yo le agrade, para que yo le adore, para que yo me acerque a Él. No hay manera, mi hermano, no hay manera de poder hacer esto como Dios quiere si no te metes en su palabra. Él te ha declarado lo que es bueno. En su palabra está declarado lo que es bueno. Cómo tú puedes acercarte a Él. Cómo tú puedes agradarle a Él. Cómo tú puedes vivir una vida que le dé gloria, que le dé honra a nuestro Salvador. Por eso necesitamos de su gracia. Para que ya no demos sacrificios huecos. Ya no andemos en una vida superficial que a Dios no le agrada. Sino que comencemos a caminar como verdaderos creyentes que muestren la justicia de Dios. Que amen su misericordia. Y que vivan una vida humillados a su voluntad. Y la palabra de hoy nos llama a examinar nuestro corazón. La palabra de hoy nos está llamando a examinar nuestro corazón, nuestra vida. Y la pregunta clara que nos hace: ¿estamos respondiendo en obediencia a lo que Él pide de nosotros? ¿Estaremos nosotros respondiendo en obediencia a lo que Él pide de nosotros? ¿O estamos tratando de agradarle conforme a nuestra manera? Yo les ruego al Señor que tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él nos ayude. Que Él nos ayude a poder ser fieles. Que Él nos ayude a poder meternos en su palabra y cada día conocerle más. Que Él nos ayude a poder obedecerle y a dar lo que Él está pidiendo de nosotros. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, o que ha vivido, que quizás visitó un tiempo y se fue y está lejos, yo quiero decirte que Cristo, este Cristo que yo estoy hablando, del evangelio que te hablé, que se humilló, que te justificó, que muestra su misericordia y su gracia para con nosotros. Él puede perdonar hoy tus pecados. Él hoy puede perdonar tus pecados. Si Dios ha tocado tu corazón en esta mañana, puedes venir a Cristo hoy. Porque desde hoy tú puedes comenzar a caminar la vida que le agrada a Dios. La vida que honre a Dios. Hoy Él extiende su justicia. Hoy Dios está extendiendo su misericordia para cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo te está llamando, si el Espíritu Santo está inquietando tu corazón, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. No pases este día. Se te va la vida. Ven a Cristo hoy. Para todos nosotros, nuestros hermanos, yo le ruego al Señor que podamos meditar en esta palabra. Que el Señor la grabe en nuestro corazón y en nuestra mente. Para que todos los días, en nuestra oración mañanera, nosotros podamos decir: Señor, yo quiero agradarte hoy. ¿Qué tú estás pidiendo de mí? Yo quiero agradarte. Quiero adorarte con mi vida.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues recordándonos, Señor, cómo nosotros podemos acercarnos a ti, cómo nosotros podemos vivir vidas piadosas. Tú continúas llamándonos, Señor, a través de tu palabra todos los días, a que seamos obedientes a lo que tú pides de nosotros, que seamos obedientes a tus mandamientos, que seamos obedientes, Señor, a lo que tú quieres de nosotros. Padre, y sabemos que en nuestra naturaleza, Señor, lo que hace, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, es busca alejarse cada vez más de ti. No busca lo bueno, pero necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Todos los días, Señor. Todos los días necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad. Para que podamos vivir una vida recta delante de ti. Y que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús.